Bueno, estamos aquí en una capacitación de gastronomía con pertinencia cultural. Esta capacitación nace de un convenio que tenemos con CONADI para poder capacitar a la gente de los pueblos originarios para que sus emprendimientos, las labores que realizan en cuanto a servicios de alimentación tengan más profesionalismo y sean de mejor calidad. Tratando de generar platos, preparaciones para los diferentes tipos de servicios, utilizando los productos de nuestra cultura, de nuestros pueblos originarios. De cómo sacarle partido a la quinoa, de cómo sacarle partido a los papachuños. Es decir, en lo que ellos tienen en su terreno, en sus tierras, es cómo poner un valor en el área gastronómica. Es lo que me motivó el curso, principalmente el concepto. Gastronomía con pertenencia indígena. Hablamos de los saberes y las tradiciones que han heredado las personas vía conocimientos tradicionales en su propia familia, en el seno de su comunidad, de lo que le enseñó su madre, su abuela, en ese contexto. Y cómo la gastronomía mapuche está relacionada con nuestra memoria, con la resistencia de nuestro pueblo en cuanto a seguir existiendo, a seguir realizando nuestra cocina como una práctica cultural, una práctica que remita a toda una historia pasada, pero que se vuelve acá al presente y se proyecta al futuro a través también de cómo traspasamos las recetas. Va a ocurrir mucho también porque las otras peñas también que vienen del norte tienen otros conocimientos y otras formas de costumbre que yo, siendo de la zona del sur, voy a aprender y ellos también van a aprender de nuestra costumbre. Y que a veces también se ha ido perdiendo, ¿ya? Entonces estamos recuperando los productos que son de los territorios, la riqueza alimenticia que tienen los pueblos originarios, porque si hay algo que le han legado al pueblo de Chile y han aportado mucho a la sociedad es en los productos gastronómicos. Eso es lo que esperamos, tener más herramientas para poder relevar estos conocimientos y ponerlos en otro estatus. Mi expectativa son que la gastronomía indígena tenga un lugar mejor posicionado, porque poco conocen de gastronomía indígena en nuestro país. Un patrimonio inmaterial, la gastronomía indígena chilena. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.